La transformación externa es un reflejo de la transformación interna. ¿Qué es para ti el liderazgo? ¿Y cómo detectas a un líder? En mis filtros personales es que la persona sea una buena persona. Porque un líder que no tiene un buen corazón causará mucho sufrimiento a su alrededor. Y lo vemos en gobiernos. A veces las grandes transformaciones son pequeñas capas, pero que en el largo tiempo hacen grandes cambios hacia los mercados. ¿Cómo ves tú el futuro de las organizaciones? Todo lo que hoy vemos en el mundo físico primero fue creado en la mente. La mente es algo que no tiene color, forma, aroma, y su función es percibir y conocer objetos. No hay mejor virtud que la paciencia y peor defecto que el enojo. Cuando Lauro, tenía muchísimas ganas de esta entrevista porque vamos a tocar 3 temas bastante interesantes, que es mentalidad, liderazgo y espiritualidad. Y necesitaba a alguien con la experiencia que tienes tú, con el desarrollo y con la profundidad de campo, para que podamos entrar en estos temas y que aporte todo el valor posible. Entonces, quería comentarte, ¿cuál ha sido el cambio de mentalidad más potente para ti, para el desarrollo personal que has hecho hasta ahora? Sí, muchas gracias, Javier. Fíjate que dentro de mi evolución y desarrollo, si hablamos desde mi desarrollo, digamos, mental, que me ha ayudado, la verdad es que desde que yo tengo memoria, siempre he estado como en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda, pues desde muchas filosofías, teorías, autores, coaches, como para tratar como de encontrar el camino, ¿verdad? Y yo creo que todos, desde un punto de vista, estamos en una búsqueda del sentido de nuestra vida, ¿sí? Regularmente hemos prediseñado nuestras vidas pues hasta a través de ciertos estereotipos sociales, ¿no? O sea, una familia, hijos, una posición económica o tu propia empresa, etcétera. Y todo eso pues es el éxito, la fama, el dinero, o sea, muchos agregados del yo, los vamos tratando de encaminar y buscando eso como el éxito. Y dentro de esta búsqueda, una de mis conclusiones más importantes fue que la transformación externa es un reflejo de la transformación interna. O sea, primero viene la interna y después la externa, ¿te refieres a eso? Es ¿Vale? correcto. Entonces, eventualmente estamos ahora sí que muy asediados en el tener, ¿verdad? Y lo que he encontrado como punto de partida filosófico es que primero tiene que ser el ser. El ser es la raíz y el fundamento, y a través del ser viene el hacer cosas, ¿verdad? Y en el hacer cosas, pues están alineadas con el ser, porque el que lo genera es el ser, y cuando hablamos del ser es el estado mental. Es toda la plataforma mental detrás la que forma el ser, con ello el hacer y por consiguiente el tener. Entonces vivimos en el mundo al revés, donde estamos en la búsqueda obsesionada por el tener, pero lo que no nos damos cuenta es que tenemos que empezar por el ser. Y ahí ese sería el cambio para tener muchos de los logros que estamos buscando. Y en esta parte de los logros que estamos buscando, he escuchado muchas versiones de mucha gente de cuál es el sentido de tu vida, ¿verdad? Y en mi búsqueda estuve buscando a través de muchas filosofías, me topé con la filosofía budista y encontré que
ese destino final, eso que estamos buscando todos, es lo mismo. ¿Qué diferencia la filosofía budista respecto al resto? ¿Por qué fue la budista y no las demás? Encontré en el budismo los racionales. Vale. Mientras que en otras religiones que también son muy válidas y son muy buenas y enriquecedoras, te dicen más lo que hay que hacer y la forma de pensar que tienes que tener o sentir que tienes que tener, las creencias que tienes que adoptar, pero se queda un poco más bofo o sin tanto fundamento el racional del por qué. Vale. ¿Sí? Ese es un poco el tema. Entonces, un primer vistazo a la humanidad y al mundo viviente, encontramos 3 fundamentos que nos hacen comunes a todos. ¿Qué son? El primero es quiero ser feliz. Entonces, ahorita que hablamos de por qué quieres ser director, por qué quieres tener tu propio negocio, por qué te quieres casar, por qué quieres tener hijos, por qué quieres ser famoso, por qué quieres tener tantos followers. Todo eso al final es una traducción a decir quiero ser feliz. Entonces, todos los seres despertamos y toda nuestra gran actividad del día, no hay una sola que no tenga el fundamento detrás, que es estoy en busca de la felicidad. Vale. O sea, voy a trabajar porque creo, o la creencia es que necesito trabajar, desarrollarme, tener un ingreso, tener recursos para poder tener esto. Y al final el endgame siempre va a ser quiero ser feliz. Vale. Voy a comer porque tengo un estado de hambre o de necesidad de alimentarme. Y entonces todo obedece a, en el fondo, buscar la felicidad. Vale. ¿Sí? Entonces, el primer fundamento que nos hace comunes a todos los seres es que todos queremos ser felices. El segundo fundamento es que nadie quiere sufrir. ¿Verdad? Y el último fundamento de esos 3 es si ya estoy sufriendo, quiero encontrar la manera más rápida de salir de él. Eso es lo que estábamos hablando justo antes de la entrevista, que la felicidad tiene una antesala que es un estado de sufrimiento, ¿no? Exacto. Si puedes explicar. Sí, justo Buda, porque toda esta teoría viene de Buda, que la deja al alcance, pero que hoy en la comunidad budista y enfocada a entender, luego Buda se ha vuelto muy popular como accesorio decorativo, ¿no? Incluso hasta me ha tocado ver restaurantes y antros de Buda, pero volvemos a lo material, volvemos un poquito, ¿no? Sí, y como muy, muy disperso de lo que realmente deja, ¿no? O sea, un poco, incluso mucha gente cree que Buda es esa figura de un ser gordo que le rasca la panza, ¿no? Y de hecho ni siquiera es así Buda, ¿no? Entonces, Buda dice que hay 3 estados de sufrimiento. El sufrimiento manifiesto, y ese pues lo conocemos, o sea, cuando empiezas a experimentar dolor mental o físico, a eso le llama sufrimiento manifiesto. O sea, ya está manifestándose. Pero hay otro sufrimiento que le llama sufrimiento del cambio. Que la teoría detrás del sufrimiento del cambio dice que siempre estamos en un modo de sufrimiento, ¿verdad? Y no todos, o sea, quiero ser claro, pero quisiera primero dejarlo claro cómo es. Sí. Y es que estamos en sufrimiento y lo que hoy la humanidad le llama felicidad, en realidad es que estoy dejando de sufrir de un estilo o forma para empezar a sufrir de otro estilo y forma. Y lo explico. Tengo hambre. Hay un estado de sufrimiento del hambre. Como, y cuando como digo, qué rico, ya comí. Y se siente como placer. Si sigo comiendo, ahora empiezo a experimentar el sufrimiento de la indigestión. O sea, significa que estaba en hambre, al comer se siente placer, pero si sigo con ese placer, llega un punto en donde ese placer se empieza a trasladar a sufrimiento, que es indigestión. Estoy en estado de soledad, sufro de soledad, estoy en busca de una relación, estoy en busca de una pareja. Mi estado es de sufrimiento por la soledad. Encuentro a alguien, se siente la felicidad de haber encontrado a tu media naranja. Paso con la media naranja mucho tiempo y pues
años después viene la necesidad de separarme, ya no lo aguanto. Entonces se empieza a manifestar el sufrimiento. Y no significa que todas las relaciones tienen que terminar de esta forma. Lo que estoy dando a entender es que estos son los casos en donde el porqué de la separación. Porque estaba buscando la felicidad fuera en algunas situaciones externas, y cuando las tengo, como tengo un estado de sufrimiento no resuelto, se empieza a manifestar ahora en el otro nuevo estado. ¿Verdad? Y así lo podemos ver. No tengo trabajo, sufrimiento de la escasez, que necesito trabajar. Empiezo y encuentro un trabajo, felicidad, ¿verdad? Celebramos que tengo trabajo. Empiezo mi primer día entusiasmado y al cabo de X tiempo, aburrición, ¿sí? Empiezo a tener un aburrimiento de ese trabajo y empiezo a buscar a cambiarme dentro de la misma empresa o buscar otra fuera, o buscar emprender un negocio por mi cuenta. Pareciera que empieza a manifestarse otra vez el sufrimiento. Estoy mucho tiempo trabajando, necesidad de unas vacaciones, salgo de vacaciones, experimento felicidad, y al tener esas vacaciones, si esas vacaciones se prolongan demasiado tiempo en el lugar, empieza a manifestarse otra vez el sufrimiento del aburrimiento y dices, ya necesito regresar a trabajar, ya me aburrió. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre sufrimiento y felicidad? ¿O cómo nos mantenemos más tiempo en el estado de felicidad? Claro, entonces en ese sentido me voy a basar mucho en la filosofía budista, porque creo que ahí es donde yo encontré el fundamento. Y Buda dijo, una causa verdadera de felicidad no puede ser causa de sufrimiento. Y eso tiene un completo sentido lógico, claro. O sea, si yo digo que esto es una fuente de felicidad, pero mañana me hace sufrir, pues entonces no era una causa verdadera de felicidad. Y cuando pasas por todas esas causas, por ejemplo, la pareja, ¿es una causa verdadera de felicidad? Si tú partes de una felicidad interna, se supone que sí, ¿no? Bueno, pero en sí la pareja como causa pareciera que no. ¿Verdad? Porque la pareja, si fuera una causa verdadera de felicidad, dice que jamás podría causarnos sufrimiento. Esa es la ley número 1. Y la regla número 2 es, entre más esté con esa fuente de felicidad, más felicidad experimentaría. Vale. Entonces, la pareja cumple con estas dos condicionantes de una fuente verdadera de felicidad. ¿Se supone que no? No, porque dice que no debería dar ni un problema. Y todos hemos experimentado problemas en las relaciones, por más bien que nos hemos llevado. 2, dice que entre más estoy con la pareja, o la fuente, en este caso la pareja, más felicidad experimentaría. Y la respuesta es tampoco. Porque si convivo 7/24 sin parar por años, termino requiriendo mi espacio. ¿Sí? Siguiente, dinero. ¿Es una fuente verdadera de felicidad? No. No. Y hoy en día, sobre todo a mí que me ha tocado trabajar con gente en las empresas donde trabajo que son de mucho dinero, el exceso de dinero los ha metido en un problema de seguridad. ¿Sí? Entonces, por ser personas muy atractivas, han tenido que presenciar intentos de secuestro hacia ellos y viven con cuadrillas de guaruras, cuidando su seguridad. Y les toca presenciar muertes por culpa de ellos, porque son tan atractivos, sus guaruras lo defienden y terminan matando al secuestrador. Entonces, el dinero empieza a manifestar problemas en ese sentido, ¿sí? Y grandes millonarios están sus mentes muy emproblemadas por cómo van los valores de la bolsa y cómo va y reaccionará el mercado, porque pueden perder millones con ciertas condicionantes de los mercados. Y entonces se vuelve una preocupación también el dinero. Entonces no cumple. Y dice, y entre más tienes, pues más de esa fuente, más debería de haber felicidad. Y hoy no precisamente la gente más millonaria es la más feliz. ¿Y dónde está entonces la felicidad? De hecho, incluso la persona más feliz registrada es un maestro budista que está ya documentado sus estados de felicidad por la interacción que ha tenido en estados de meditación y no tiene nada. ¿Sí? Entonces va en contra. Entonces así nos podemos ir con todas las fuentes, hijos. Entonces estás diciendo que al final la felicidad
siguiendo con el ejemplo del maestro budista que tiene el récord de felicidad, no es sumar, sino restar. No, no precisamente. O sea, creo que el tema, si entiendo bien tu pregunta, es que entonces si me deshago de todo y declaro estar como en un estado de sin dinero, dedicado más bien a una causa, ¿eso me hará más feliz? No el no tenerlo, pero el no necesitarlo. No necesitarlo. Sí, sin duda. Bueno, es que la abundancia, cuando hablamos, ¿qué es la abundancia y la riqueza? Es un estado mental. ¿Sí? O sea, la persona más rica del mundo se podría sentir la más pobre. Por ejemplo, hoy, si pensamos en un millonario que sus bolsa, sus acciones bajaron un 30% y tiene $1,000 millones. Y ahora un pobre se gana la lotería y se gana 100,000 pesos. Esa noche, el que menos tiene experimenta mucha riqueza porque se ganó 100,000 pesos y el supermillonario experimenta un estado de escasez y de pobreza porque acaba de perder el 30% del valor de las acciones, aunque tenga más que el otro. Entonces, la abundancia es un estado mental, ¿verdad? Y continuo, por lo que me estás diciendo, porque se define por el cambio entonces. Exacto, o sea, la riqueza es un estado de una mente que no requiere tanto, ¿verdad? No significa que renuncia y que ahora no quiere tener nada. No, significa que el estado de abundancia viene de hecho, entre la ley de causa y efecto del budismo dice que la causa que genera la abundancia, su origen está en la generosidad. Entonces, una mente que posee generosidad experimenta mayor riqueza que alguien que tiene una mente de avaricia. ¿Sí? Entonces, la riqueza, el resultado de la riqueza, entonces volvemos a la filosofía del ser, hacer y tener. Entonces, si yo quiero tener abundancia afuera, tengo que trabajar con el ser. Y en el ser, lo que tendría que hacer es trabajar estados de generosidad de manera natural. Vale. ¿Sí? O sea, la generosidad es una pieza angular para mejorar el ser. El ser, sí. ¿Y cómo trabajas el ser? ¿Cómo trabajas el ser? Si alguien escuchara esta entrevista y dijera, pues tienes razón, a lo mejor mis problemas nacen de no haber mirado hacia adentro, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo definitivamente recomendaría la práctica, adentrarse a las enseñanzas que Buda dejó. Buda dejó el camino escrito perfectamente. Buda encontró que la mente, o sea, el ser, tiene 84,000 perturbaciones mentales. Y esas 84,000 perturbaciones mentales es la causa del sufrimiento. Todo el sufrimiento humano y no humano se encuentran en esas 84,000 causas. Y describió las 84,000 soluciones. Vale. ¿Sí? O sea, no nos daría la vida. O sea, si tú, Javier, me preguntaras, Lauro, ¿vuelves a nacer? ¿Qué harías? Diría, no perdería tiempo estudiando primaria, secundaria, preparatoria, carrera, doctorado. Me metería a estudiar esas 84,000 instrucciones, porque al final volvemos al origen. ¿Cuál es el objetivo de haber estudiado un MBA y una carrera y ser director de un corporativo? La felicidad. Sí. Al final, oye, ¿cuál es el objetivo de haberle dedicado tanto tiempo en buscar una relación y una pareja? Es la felicidad. Estamos en búsqueda de la felicidad continuamente en todo lo que estamos decidiendo. Entonces, si puedo encontrar las 84,000 instrucciones, ¿verdad?, que contrarresten los estados de sufrimiento, pues yo diría, hacia allá deberíamos de estar yendo todos, ¿sí? Son muchas instrucciones, sin embargo, los grandes discípulos fueron sintetizando estas 84,000 instrucciones y las dejaron codificadas en 21 meditaciones. Meditaciones. O sea, son 21 meditaciones. Entonces, cuando hablamos del ser, Buda determinó el camino y ese camino lo llamó las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad dice, comprende los sufrimientos. ¿Sí?
O sea, entiende de dónde viene el sufrimiento. ¿Sí? El segundo, bueno, entiende el sufrimiento. El segundo es, entiende las causas del sufrimiento. ¿Cuáles son? ¿Hay sufrimiento? ¿Cuáles? Entiende las causas. La tercera es, alcanza las cesaciones. Es decir, alcanza que esos estados de sufrimiento, que son perturbaciones de la mente, desaparezcan, ¿verdad? Y luego dice, ¿cómo? Dice, meditando en los caminos. Entonces, ahí está el tema. ¿Hay sufrimiento humano y no humano? Sí. Si hay sufrimiento, algo lo está generando. Entiende las causas. Si entiendes las causas, hay una solución para hacerlo. O sea, podrías reducir esos efectos de sufrimiento. ¿Cómo? Meditando. No meditando en cualquier cosa, sino en estas 21 meditaciones concentradas que sus discípulos las fueron simplificando para que el mundo actual, sobre todo el mundo moderno, las pueda poner en práctica más rápido. ¿Y cómo se debe empezar a meditar? La meditación, hoy nos vamos a topar con muchas corrientes, mindfulness y meditación pragmática, y 1000 corrientes de meditación. Sin embargo, Buda también dejó el camino para no andar creando cosas fuera de su método probado y comprobado, que ese es el tema. Entonces, tú necesitas primero recibir enseñanza. ¿Qué significa recibir enseñanza? Es justo las instrucciones, el cómo decodifica la mente y la perturbación o la virtud de la mente. ¿Sí? Entonces, la enseñanza contiene toda la sabiduría de Buda resumida, ¿verdad? Entonces, yo tengo que recibir enseñanza. Esa enseñanza preferentemente debe de ser transmitida oralmente por un maestro. Y ese maestro fue a su vez discípulo de otro maestro, y tenemos que tener la certeza que esas instrucciones provienen de un linaje puro que lleven hasta la raíz de quien lo creó. Entonces, cuando alguien me dice voy a tomar clases de meditación, dices, bueno, primero necesito ver el linaje de ese maestro que me va a dar las instrucciones y asegurarme que sus instrucciones tengan la cadena de maestro a discípulo hasta llegar a la fuente que las creó, que en este caso fue Buda. Si no encuentro el linaje ininterrumpido, yo te diría, busca un linaje puro e ininterrumpido, porque te va a asegurar que todo el conocimiento y la instrucción no trae alteraciones. Por el lado de los humanos, que sabemos que luego le ponemos de nuestra cosecha y podemos cambiar frases, comentarios que son muy importantes dentro de eso. Entonces, primero es recibir la enseñanza. Ya que la recibes oralmente, la tienes que leer, porque la mente tiene puertas. Entonces, puertas de los oídos, y ahora también entra por la puerta de los ojos de la lectura. Ya que tienes 2 entradas de esa información en tu mente, el siguiente paso es contemplarlas. ¿Qué significa contemplarlas? Que ya lo leí, ya lo escuché, pero ahora esta reflexión o esta sabiduría, ¿cómo la interpreto yo en mi día a día? O sea, ¿cómo la llevo a mi experiencia de vida? A eso le llamamos justamente la frase que le llamamos comúnmente, le ponemos contemplación. Que no es más que memorizar, pero de una manera reflexiva aplicado a tu vida. O sea, tener ese conocimiento consciente en el día a día. Consciente en el día a día. Y luego, ahora sí, meditar en ello. Donde en la meditación hay también 3 niveles de meditación. La primera meditación le llamamos meditación estabilizadora, que es resumir la mente concentrada en la respiración para que no traiga todo la turbulencia mental de ideas y pensamientos. Generamos cerca de 84,000 pensamientos diarios. Entonces, esta meditación estabilizadora es concentrar primero la mente en la respiración, que no se distraiga. Quitar el ruido. Quitar el ruido mental. Y ahí se estabiliza la mente. Luego viene en la meditación reflexiva. La meditación reflexiva es
repasar mentalmente las enseñanzas. Esta enseñanza que recibí la volvemos a repasar y luego ahí en esa meditación definimos el objeto de meditación, que es la determinación que le estamos dando a la mente de que cambie. Vale. Y luego viene la meditación estabilizadora de emplazamiento, ¿verdad? Que la meditación de emplazamiento es concentrar a la mente en esa instrucción. ¿Sí? Entonces, un poco para resumir, porque sé que es muchísima información, hay que trabajar el ser. Si trabajas el ser, se transforma el hacer. Y cuando transformas el hacer, viene el tener. ¿Sí? Vale. En esas tres fases. ¿Cómo trabajo el ser? Espiritualidad. ¿Sí? Cambiar el estado de la mente. ¿Cómo cambio el estado de la mente? Necesito instrucciones de sabiduría que vengan de un linaje puro. Luego medito en esas instrucciones. La meditación primero es estabilizar la mente en la respiración. Luego repasar, o sea, reflexionar sobre la enseñanza. En esa reflexión obtengo una conclusión y la meditación de emplazamiento es poner a la mente en esa conclusión por tanto tiempo como pueda. Porque si permanece la mente en esa conclusión o en esa instrucción por mucho tiempo, la mente se le queda grabada. Y entonces de manera natural regresamos a nuestra vida ordinaria y esa instrucción ya quedó en la parte más interna de nuestra mente y de manera natural vamos haciendo cosas distintas porque hemos grabado un código de instrucción en la mente que te dice actúa ahora sí. Vale. Y de ahí viene principalmente el cambio. Y entonces, pues ese sería un poco el resumen. Vivimos en un mundo que quiere la felicidad, que quiere la riqueza, que quiere la reputación, la fama, y no está mal, o sea, no voy en contra de lograr ello, pero que sea el resultado de haber trabajado el ser. ¿Sí? Buda dejó también el camino de las 6 perfecciones. Y Lauro, ¿cómo son las 6 perfecciones? Sí, mira, en este camino espiritual se habla de las 6 perfecciones como el camino que todos los grandes maestros siguieron. Entonces, pudiéramos resumir que el camino espiritual son estas 21 meditaciones que transforman la mente, acompañadas en paralelo de las 6 perfecciones. Las 6 perfecciones resumen sus efectos, todo lo que estamos buscando en la vida. Vale. ¿Sí? La primer perfección es la generosidad, justo. ¿Sí? ¿Y siendo la primera es la más importante o son todas? Vale. Tienen un orden y tienen un porqué del orden. Entonces, la primer perfección es la generosidad. ¿Qué dijimos? De la generosidad es la causa y el efecto es la abundancia. Entonces, Buda reconocía que se requieren buenas condiciones para poder avanzar en el camino espiritual. O sea, si tú hoy tienes hambre y mucho sueño y no tienes dónde dormir esta noche y yo te vengo a hablar de espiritualidad, no me vas a hacer caso. Porque necesitas resolver, como dijo Maslow, tus necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, Buda había descubierto estas necesidades básicas 2600 años atrás. ¿Sí? Maslow las pone en la pirámide muy bonitas, pero ya estaban ahí en el código espiritual que eran las primeras a resolver. Y se resuelven a través de generar una mente de generosidad. Y eso trae como efecto abundancia. Si tú tienes abundancia, viene la segunda perfección, que es la perfección de la ética o moralidad. ¿Por qué? Primero la generosidad y después la ética. Porque muchos actos no éticos se cometen por no tener dinero, por falta de recursos, como robar, matar, ¿sí? O conductas o prostitución por falta de dinero. Entonces dice, si tú quieres cultivar la ética, cultiva primero la generosidad. Entonces, de la generosidad viene la abundancia. De la ética, su efecto es la felicidad. O sea, siempre que estamos metidos en un problema y que se nos roba la felicidad, es que cometimos algún acto no ético. Vale. Matamos, robamos, engañamos, hablamos mal de las personas,
Buda las decodificó en 10 acciones éticas. Las primeras son físicas, las 4 siguientes son verbales y las primeras 3 son mentales. Y las más graves son las físicas. ¿Por qué? Porque pues para llegar a la acción física ya tuviste que haber pasado por el mental, el verbal y el físico. Sí, entonces se agravó, ¿verdad? Entonces la segunda perfección es ética, y de la ética surge de la ética o la moralidad surge la felicidad. Después dice, necesitas paciencia. ¿Sí? Es la tercera virtud. Y de la paciencia, dice, surge la belleza. O sea, nosotros creemos y nos gusta la belleza física. La paciencia surge la belleza. La belleza. Y lo podemos comprobar por lógica. ¿Cuántas veces hemos visto ancianos ya físicamente muy desgastados, pero que son muy lindas personas, muy pacientes, y normalmente decimos, qué bonito viejito? O sea, ha perdido toda su lozanía de belleza de juventud, sí, pero nos parecen personas muy agradables. Y en cambio podemos ver personas jóvenes muy guapas con un carácter de muy mal genio y nos parecen terribles, ¿no? Por la forma en la que son. Entonces Buda dijo, de la paciencia surge la belleza de las personas. ¿Sí? Claro que hay personas que naturalmente son muy bellas físicamente hoy y tiene su origen que en vidas previas cultivaron la paciencia y les brotó en esta vida en una muy buena apariencia física. Después hablaremos de ese tema también. Después hablaremos de ese tema. La cuarta es el esfuerzo. ¿Sí? Dice, del esfuerzo viene el cumplimiento de nuestros deseos. O sea, aunque hoy hay una corriente medio contraria que parece que queremos todo sin esfuerzo, sí. Buda dijo, el esfuerzo es muy importante como parte de que se logren tus objetivos. Entonces tiene que haber esfuerzo. Quería preguntarte antes de seguir, que estamos en el punto 4, diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. El esfuerzo es un trabajo mental, ¿verdad? Vale. Pero que tiene un fin positivo, ¿verdad? Vale. O sea, y el sacrificio parece que me estoy, digamos, poniendo en el lugar de alguien aunque yo no quería. Vale. Mientras que el esfuerzo, entonces yo entiendo sacrificio como me estoy teniendo que hacer esto aunque yo no quiero, porque me obligan a hacerlo. Vale. O porque estoy obligado a hacerlo. Y el esfuerzo es por convicción. O sea, me estoy esforzando, pero por mi bien, porque quiero que esto va a tener este fruto. Esa es la diferencia que yo logro identificar en esos dos contextos. Entonces viene esfuerzo. Viene concentración. Dice, de la concentración viene la paz. ¿Sí? Y lo podemos ver. De hecho, las grandes actividades que más paz generan, pues es en donde demandan mucha concentración. Por ejemplo, la pintura, el tejido, la música, y por eso son actividades que luego se recomiendan mucho porque forzan a la concentración. ¿Sí? ¿Y la creatividad puede vincularse con la concentración o es otro campo diferente? Pues digamos que tienen algunas correlaciones, pero porque definitivamente la creatividad necesita la concentración, ¿verdad? Necesita la concentración y necesita el esfuerzo también. Vale. Y la última es la sabiduría. Y dice, de la sabiduría viene la liberación. ¿La liberación de qué? Del sufrimiento. Entonces, cuando sufrimos es porque tenemos ignorancia. ¿Sí? El sufrimiento viene de la ignorancia. ¿Sí? ¿Y cuál ignorancia? Bueno, una ignorancia es la ignorancia del karma. Oye, lo que me está pasando yo lo creé. A través de mis acciones es que he cultivado que esto aparezca en mí, en mi vida. ¿Sí? Y el karma es un efecto que ¿dónde se experimenta? En la mente. ¿Sí? En la mente. Entonces, una misma situación para una persona genera un gran sufrimiento mental y para otra dice, no pasa nada y le da la vuelta y sigue, ¿verdad? Es porque se experimenta en la mente de cada persona y entonces cada persona experimenta la misma situación de manera distinta acorde a su karma. Y entonces estas 6 virtudes
son el camino de las 6 perfecciones. ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy el mundo se siente muy atraído a lo material, pero porque en el fondo eso que se refleja en lo material es porque proviene de una virtud. Lo que creo es que en el fondo queremos la virtud, solo que como vivimos en un mundo tridimensional, ya una vez que se materializa es como lo podemos apreciar. Por eso nos atraen las personas con dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues que en realidad nos atrae que en alguna de sus vidas o en alguna de sus vidas pasadas o esta cultivó la generosidad. Por eso es tan atractivo el dinero. Decimos de la ética viene la felicidad. O sea, nos atraen las personas que son felices, pero en el fondo es porque tuvieron una buena práctica ética. Viene el esfuerzo, la paciencia, ¿no? Nos atraen mucho las personas bellas físicamente, ¿sí? Pero en el fondo es porque en alguna parte del camino cultivaron la paciencia. Y el esfuerzo nos atrae mucho las personas que logran cosas, ¿no? O sea, que se les dan los logros con facilidad, pero es porque en el fondo hay esfuerzo detrás. Cultivaron una mente de esfuerzo. Y nos atrae sin duda la gente que es muy paciente, que refleja mucha concentración en lo que hace. Y esas personas, bueno, pues es porque cultivaron la concentración, ¿sí? De hecho, hay algo muy importante que es que cuando hablan con estos maestros que han trabajado mucho estos estados mentales, pues el tiempo pasa como si nada, ¿no? O sea, tienen sus mentes en altos niveles de concentración que convivir una hora con ellos se siente como si el tiempo no hubiera pasado, o sea, fuera un minuto, pero es por los estados mentales tan elevados en la concentración que han logrado desarrollar. Y bueno, la sabiduría viene la liberación al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho, la sabiduría es como una lámpara que enciende cuando hay más oscuridad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pasando por algo en la vida de mucho sufrimiento, la sabiduría es la que nos abre la puerta por donde entra la luz y la que nos guía por dónde salir de ese estado de sufrimiento. Lauro, ¿qué ha sido en lo personal y lo profesional que te ha llevado hasta aquí? Yo creo que esta búsqueda, o sea, justo esta forma de... ¿Por dónde has ido pasando a nivel profesional? Porque estabas comentando antes que has trabajado con grandes empresas, por si quieres hacer mención a qué te dedicas a día de hoy. Sí, mira, hoy soy directivo en un corporativo transnacional en el rol de cadena de suministro. Y si tú me preguntas, o sea, ¿qué te llevó aquí? Pues fui muy dedicado. O sea, volvemos a las 6 virtudes. Hubo mucho esfuerzo, ¿verdad? Otro punto es que dentro de mi camino me gustó mucho ser instructor o maestro. Entonces, me gustaba mucho enseñar a la gente. Entonces, creo que lo que yo siempre he dicho, hay 2 caminos de crecer en una organización o en el mundo, ¿no? Uno es trabajar hacia arriba, es decir, hacia los jefes dueños, y el otro es trabajar hacia abajo, ¿sí? Hacia la gente de abajo. Que los 2 te llevan hacia arriba, uno te lleva de una manera y otro te lleva de otra, ¿no? Yo creo que los 2 te pueden llevar, pero el que es sostenible en el tiempo es cuando es hacia abajo. Buen punto de vista. Sí, porque cuando trabajas solo hacia arriba y al jefe, apenas te cambian el jefe, el que viene te corre. O sea, tu punto de sostén se movió. Mientras que cuando trabajas con la gente hacia abajo, pues tendrían que correr a toda la gente que te reporta casi y a toda la gente que te conoce para que te quiten. ¿Sí? Entonces el soporte de recursos debajo de ti es mayor. Entonces, algo que sin yo darme cuenta, pero me gustaba mucho compartir. Luego ya cuando caí en el budismo habla de la generosidad. Bueno, enseñar a los demás, ayudarles a ser mejores personas, es la práctica de la generosidad. Sí, hay varios niveles de la práctica de la generosidad. Todo el mundo pensamos generosidad es dar bienes económicos, pero no. O sea, también puedes dar servicio, conocimiento. ¿Sí? La gente que más ha ascendido en la organización donde trabajo tienen claros manifestaciones de estar al servicio. Y el servicio es
una de las caras importantísimas de la generosidad. Y Sí. Lauro, ¿cómo detectas? Bueno, antes de hacerte esa pregunta, ¿qué es para ti el liderazgo? Para mí el liderazgo es guiar a través de tu ejemplo hacia el bien a los demás. ¿Y cómo detectas a un líder entre las personas? Dentro del liderazgo, bueno, también hay que entender que hay gente que liderea hacia el lado oscuro, ¿no? Entonces creo que también hay que identificarlo. Y creo que esa parte tiene que ver mucho con, si tú me preguntas, creo que tiene que ver con el identificar las buenas voluntades de las personas, ¿sí? Creo que es una de las, para mí, debería de ser la cualidad número uno a identificar. Uh-huh. O sea, cómo está el buen corazón, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de la nobleza, uh-huh, ¿no? Y luego en el mundo ordinario pensamos que la nobleza son los reyes y reinas, ¿no? Y nobleza viene de un buen corazón. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese es el noble. Uh-huh. Entonces, en esta parte del liderazgo, al menos en mis fritos personales, es que la persona sea una buena persona. O sea, creo que esa es la base cero de donde puedes seleccionar al líder. Uh-huh. ¿Sí? Porque un líder que no tiene un buen corazón causará mucho sufrimiento a su alrededor. Uh-huh. Y lo vemos en gobiernos, ¿no? Países en donde pueden llevar a un país completo por el mal corazón de su gobierno a la destrucción. Entonces, ese debería de ser nuestro filtro. Luego ya vendrán algunos temas de cualidades como ser muy buen orador, tener características de convencimiento, tener características de alguna manera de sabiduría para dónde guiarlo. Y no se dice mucho, porque como que no nos gusta en el mundo de los negocios, pero yo diría una gran intuición. Vale. ¿Sí? Porque la intuición es justo pues algo que no puedo poner de manera tangible, ¿verdad? Pero que al momento, o sea, que tú sabes que va hacia allá, no tienes el total, los datos para decir que vamos hacia allá, pero mi intuición asertiva me dice que si nos movemos por allá, nos puede ir mejor. Uh-huh. Y la intuición ha estado todo el tiempo ahí, guiando rutas para descubrir nuevos continentes. Suena que por aquí hay otro territorio y así, ¿no? O sea, esa intuición es esa brújula interna, uh-huh, que nos lleva a descubrir nuevas cosas, nuevas maneras de hacer servicios, productos, negocio. Y eso pues debe ser una cualidad muy importante del líder, porque es el que va a guiar a todos hacia ese rumbo. Y entonces pues más vale que tenga esa brújula interna bien calibrada, pues para que se lleve a la organización hacia el crecimiento. En tu puesto en tu puesto de dirección, ¿cuál ha sido el proyecto más trascendente que has llevado a cabo? Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, he tenido muchos proyectos, creo que todos muy, muy trascendentales. Podría resumir que un cambio en la tecnología es uno de los más importantes, porque para mí los sistemas y la tecnología es como la red neuronal de la empresa. Uh-huh. Y cuando tocas una cirugía de transformación e innovación digital en una organización, tienes que mover todas las piezas del cuerpo, ¿no? Y tienes que rediseñar procesos, y el rediseño de procesos te lleva a nuevas descripciones de puesto, y las nuevas descripciones de puesto te mueve a nuevos perfiles. Entonces es una transformación, una metamorfosis que tiene que surgir en la organización para que eso se dé. Entonces creo que dentro de lo que he hecho, esta parte ha sido muy importante, pero también creo que a veces las grandes transformaciones son pequeñas capas, ¿verdad? Vale. Sí, capas de valor que son pequeños movimientos, pero que en el largo tiempo hacen grandes cambios hacia los mercados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso creo que se vuelve muy relevante, o sea, cómo ir creando estas capas de valor para que te puedan llevar a una revolución interna que luego en el tiempo se ve
como que eres líder en el mercado, ¿sí? Y nosotros describimos que el liderazgo en el mercado pasas por primeras 3 etapas. La primera etapa en el mercado es legitimizarme, ¿sí? Voy a poner muchos ejemplos. Sí. Por ejemplo, Starbucks. Abro mi primer cafetería. Legitimizarme implica cómo hago que se den cuenta que vendo café y que tiene estas características. Entonces, esa parte, esa etapa del legitimizar cuesta, ¿no? Tiempo y esfuerzo para poderlo hacer. Una vez que te has legitimizado, sigue la siguiente capa, que es, ok, la cafetería funcionó, ya saben que vendo café, ahora, pero no más que soy una cafetería en 1 millón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverme relevante. Y relevante implica qué porcentaje del pastel de ese mercado tengo. ¿Sí? Pero no puedo crecerlo si primero no me legitimizo. Vale. Entonces me legitimizo, ya relevante. tengo una buena propuesta de valor, crezco para volverme relevante y luego no olvido que la última y la más importante es me vuelvo preferente. Entonces se pone una cafetería enfrente de la mía y el consumidor prefiere venir a la mía. Y ahí logro la preferencia, ¿sí? Entonces, estas serían las etapas de maduración de un negocio cuando hablamos de cómo hago para desarrollar un negocio exitoso. Legitimízate, vuélvete relevante y por último, asegúrate de ser el preferente de la industria. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles para ti como directivo de empresa? Siempre es el talento humano. ¿El captar el buen talento y no confundirse? ¿Te refieres a eso? Yo diría que todas las etapas de talento es contratar el mejor talento. Sí. Y luego desarrollarlo, ¿verdad? Crecer el talento, ¿verdad? Y evolucionar, crecer y también en algún punto despedir cuando las condiciones ya no están dando para el negocio. ¿Cómo gestionas un despido? Depende mucho de las circunstancias, ¿no? Hay algunos despidos, por ejemplo, volvemos a las 6 perfecciones. Cuando hay algo de ética, pues no hay mucho que discutir. O sea, son despidos. Entonces, para mí, una regla en los despidos primero es, vuelvo al filtro inicial, que la persona sea buena y tenga una buena voluntad. Y quizás lo que únicamente falta es reubicarlo. Vale. O sea, quizás no te está dando el resultado, pero es porque lo estás poniendo en un lugar donde sus competencias no encajan. Entonces, cuando tengo casos en donde el talento es bueno, o sea, me refiero bueno, tiene un noble corazón, tiene principios éticos, ¿sí? Se esfuerza, o sea, estos serían a mí los 3, fíjate cómo volvemos otra vez a las 6 perfecciones, o sea, buen corazón, se esfuerza, es ético, se esfuerza, ¿sí? Entonces, esas 3 están, ¿sí? Esas 3 están, bueno, entonces ahora lo que necesito es la sabiduría para saber ese perfil dónde debería de encajar. Bien. ¿Dónde debería encajar? Entonces, el despido debería de ser una vez que cuando alguna de estas 3 falla, ¿sí? O sea, no es una buena persona, hace grilla política en la organización, cizaña, ¿sí? Amarra cabos para crear conflicto, entonces pues no es una buena persona. Entonces esas pues sale. Cometió algo ético, sale. No se está esforzando, sale. ¿Sí? Entonces esos para mí creo que son 3 filtros. Volvemos como todo tiene que ver con el mundo espiritual, ¿sí? A medida que las organizaciones logren embeber más las virtudes dentro de las organizaciones, la prevalencia de esas organizaciones en los mercados se asegurará a mayor medida. ¿Cuál es el día a día de un directivo de una empresa tan grande como la que estás trabajando tú, que es muy potente a nivel nacional en México? Digamos que hay 4 elementos, que es qué hacer, ¿sí? Qué hacer, qué dejar de hacer, ¿sí?
porque en estas organizaciones la cantidad de pendientes y temas por hacer son interminable, ¿no? Interminable. Entonces, dentro del mar de actividades, el filtro se vuelve muy importante. ¿Qué dejo de hacer? Eso lo elige el directivo. Una vez que tú entras en ese puesto, te dan las llaves para que tú te organices con ciertos objetivos, tú marcas esos objetivos. Es que me encantaría conocer más profundamente ese día a día de un directivo, cómo se configura. Sí, bueno, para empezar, tiene que partir de un plan estratégico, ¿verdad? Yo digo que a medida que, dependiendo de las distintas capas organizacionales, tienes distintos horizontes de visión, ¿sí? Un CEO de una organización, él debería estar creando la estrategia para los próximos 10 a 15 años. Vale. La siguiente capa, a nivel, ese es el CEO, la siguiente capa directiva tiene que estar viendo los 5 o 10 años siguientes. Vale. La capa gerencial, los siguientes 2 a 5 años, 7 años. Las jefaturas, los próximos 2 años. Las coordinaciones, los próximos años. Y a nivel analista, el año. Vale. Y si nos vamos más abajo, el día a día. El operador, pues el día a día. Entonces, creo que debemos de partir que dependiendo del nivel organizacional es el ritmo. ¿Qué pasa? Que a veces el directivo quiere ser la capa del día a día. ¿Sí? Entonces creo que un set muy importante organizacional es que cada nivel esté trabajando en el horizonte de tiempo que le corresponde. Vale. ¿Sí? Ese sería, creo que, un punto muy importante. Entonces, a nivel directivo, en mi caso, nosotros tenemos que estar trabajando pues, para los próximos 5 o 7 años en la capa donde yo estoy. ¿Y cómo logras esa visión? Y no fallar con el cambio, con la cantidad de cambios que se producen en el mundo cada día. ¿Cómo aciertas? Generas la visión de largo plazo. Sí. Y la revisas con continuidad para ver si no hay cambios en el mercado que te vayan a cambiar de rumbo, ¿no? Sí, que vayan a cambiar el rumbo. Y cuando no, volvemos un poco a los temas de meditativos, ¿no? O sea, creo que las grandes organizaciones que han fracasado es porque no tienen la concentración. Volvemos a otra virtud de la concentración del día que está pasando en el momento presente. ¿Sí? O sea, las grandes compañías que rompieron no le pusieron suficiente atención al momento presente. ¿Sí? En este caso, Blockbuster, cuando surgió Netflix, era para que hubiera reaccionado de manera inmediata, ¿no? Pero no le ponía atención al campo. Si no le pones atención a que la molestia era regresar las películas, ¿sí? Entonces, significa que pasas por alto indicadores, ¿verdad? Y mensajes que están sucediendo en el día a día. Entonces, ahorita que hablas de a la capa directiva, yo siempre he destacado que hay una cualidad que no todo mundo la tiene, y es que hay gente que tiende a ver mucho el día a día laboral. Y hay gente que tiende a estar muy arriba y muy en la capa de planeación de largo plazo, etcétera, sin voltear a ver el día a día. Y creo que los directivos que más he admirado y de los que más he aprendido son aquellos que tienen la cualidad de bajar a la operación, que es la del día, subir y dictar estrategia a los 15 basado en lo que están viendo del día. Bien. ¿Sí? Y entonces esta cualidad de hacer el zoom in y el zoom out, ¿verdad? En el negocio es una característica que muy poca gente tiene. Y que para mí esa es la clave también de que la estrategia no vaya por el mal camino. ¿Y tú crees que eso se aprende o viene de algo más interno como los valores, la educación? Creo que hay ciertas, digamos, características natas que traes, pero sin duda todo lo puedes transformar, ¿verdad? Haciéndolo consciente primero. Vale. Sí, creo que un primer elemento es hacerlo consciente y forzar a través de algunos mecanismos. Por ejemplo, en nuestra organización nos vamos un día a operar. Pues eso logra aterrizarte en lo ordinario. Va directamente a la base, ¿no?
A la base. Entonces hay mecanismos que puedes implementar como ese esquema en donde los mandas a piso con X frecuencia y eso los logra aterrizar para que luego cuando estén arriba dictando estrategia, pues esa estrategia tenga una base de fundamento de lo que está pasando el negocio en el día a día. Entonces creo que ese se vuelve un tema muy importante. Hablemos también de hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que crees tú que son los ganadores? Sí, esfuerzo, disciplina, ¿verdad? Yo diría que mente disciplinada, que viene de un pensamiento disciplinado, disciplina diaria, ¿verdad? Y gente disciplinada. ¿Sí? Vale. Entonces tienes que contratar cierta disciplina también. O sea, entonces en este filtro de la adquisición de talento, entonces es las capas de talento es primero un buen filtro, o sea, el proceso de reclutamiento tiene que ser muy bueno. Después de que haces un buen proceso de reclutamiento, el proceso de inducción y capacitación tiene que ser muy bueno. El acompañamiento y modelación del talento hacia una cultura basada en valores es muy importante. Y luego insertar pensamiento estratégico y visión de largo plazo, muy importante. Y para todo eso, pues acompañado de disciplina, esfuerzo y ética, vale. Si lo quisiéramos ver así. O sea, cuanto más alto en una organización, más importantes son las habilidades blandas respecto a las técnicas, porque respecto a las duras, porque al final esas duras la vas a acabar delegando en un equipo. Claro, totalmente. Totalmente. Incluso muchas organizaciones no tienen desarrollados la tecnología y los procesos, y entonces lo que las hace seguir a flote en el mercado es una buena cultura, basada en servicio, basada en valores, basada en disciplina, basada en esfuerzo. Y puede, digamos, amortiguar la falta de gran tecnología, grandes procesos. Entonces eso ayuda mucho a veces a las organizaciones. Qué mejor que tenga la parte cultural, los soft skills y el hardware, ¿no? O sea, procesos, digitalización de los procesos, automatización de los procesos, pues qué mejor. Pero siempre pondría en la base de la pirámide la cultura organizacional. ¿Cómo ves tú el futuro de las organizaciones en este mundo de incertidumbre? Bueno, pues creo que finalmente vuelvo al tema. Los tiempos pueden cambiar mucho y ser muy disruptivos, sí. Pero una característica de la verdad es que la verdad nunca cambia. ¿Sí? Yo diría cómo construir, o sea, si tú no quieres que tu organización muera mañana, tienes que soportarla sobre fundamentos de verdad. Y los fundamentos de la verdad son los valores. Y podemos desgranar la verdad, porque antes de la entrevista estábamos hablando sobre la verdad, creo que era positiva, negativa y había una tercera. Ok. Hablamos de la verdad, hablamos de mentira, hablamos de verdad convencional y hablamos de verdad última. Sí. Algo que es verdadero, el tiempo no le afecta. Sí. Porque permanece. Entonces, ¿por qué los negocios cambian? Porque los fundamentos no son algunos basados en la verdad y todo lo que no es verdadero tiende a desaparecer. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos en lo que hablamos, por ejemplo, de todas estas instrucciones, estas 21 meditaciones, estas 6 virtudes, pues fueron dichas hace más de 2600 años. O sea, 2600 años en un mundo totalmente cambiado a lo que fue aquella época, con 1000 de tecnología, y eso sigue intacto. O sea, sigue siendo verdadero y sigue siendo real, ¿no? Válido y con mucha transformación hacia el mundo. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que basar esos fundamentos, su fundamento cultural tiene que estar basado en virtudes que son la verdad. Y sobre eso construir el negocio, ¿sí? El bienestar de la sociedad, la salud de las personas. O sea, entonces, a medida
que los pilares, el cuidado del planeta, el cuidado del ser, el cuidado de la comunidad, el cuidado del mundo, o sea, creo que esos valores fundamentales, la inclusión de todos los seres, queremos lo mismo, ¿sí? Que hoy está de moda la inclusión, pero pues la verdad es que eso es nuevo hoy en las organizaciones, viejo en el mundo espiritual. Sí. ¿Sí? En el mundo espiritual, ¿cómo se define el amor? El amor tiene dos características. La primera es deseo la felicidad del otro y deseo la libertad del otro. Esa es la característica del amor. Dos fundamentos. Que la otra persona sea feliz y que la otra persona sea libre. ¿Sí? Si tenemos esas dos, nada es falso que el amor causa sufrimiento. Porque si la persona te deja y el fundamento del amor es que desea su libertad y es la libertad de esa persona irse con alguien más o estar en otra situación o irse a otro lugar, pues no debería de debería ser feliz por ello. Debería ser feliz por ello. ¿Sí? Lo podemos empezar a apreciar en algunas madres que aman un poco más puramente sin apego a los hijos y el hijo le dice, mamá, me voy a otro país porque este es mi destino. Y si la mamá es sabia y lo ama puramente, dice, si eso es lo que quieres y te hace feliz, te apoyo. ¿Sí? Ahí está un poco la comprobación de ello. ¿Qué es para ti en la vida y la muerte? Para mí, la vida y la muerte es un punto dentro de un círculo continuo. ¿Sí? En el budismo, reflexionamos mucho sobre dormir, el sueño y el despertar. Y si yo te preguntara qué es para ti dormir, soñar, despertar, tú dirías, es un día completo. Sí, o sea, es un continuo. Sí. Así es en el mundo de la vida y la muerte. Vale, o sea, que no es 24 horas, sino que te lo llevas a algo cíclico. A algo cíclico. Entonces dices, oye, mi día es como mi vida. ¿Cómo llegas al final de tu día laboral? Cansado. ¿Cómo llegas a una edad ya madura en tu vejez? Cansado. ¿Y qué haces? Llegas cansado del trabajo y tu realidad del día desaparece al dormir. ¿Sí? Si estás dormido en la familia con cada uno en su habitación, en tu sueño, la familia alrededor desaparece. Y en el sueño, ¿verdad? Apareces tú, un nuevo yo, que incluso puedes traer hasta ropa distinta, incluso puede aparecer con habilidades distintas, como puede volar. ¿Sí? Y ese yo, si yo te pregunto durante el sueño, esto que estás viviendo, imagínate que estás soñando con elefantes que vuelas y tú estás montado en ellos, te digo, ¿esta es verdad o es mentira? Es verdad. Ajá. Para la mente que está en el sueño, esa es su realidad y es verdad. Al despertar, te pregunto, claro, ¿dónde estabas? No me vas a decir volando arriba de un elefante, me vas a decir, estaba soñando puras loqueras. Esta es la realidad. Pero luego al dormir, si te digo, oye, ¿y qué es? ¿Te peleaste con tu esposa o pareja o te corrieron del trabajo? O sea, esa realidad del día que te corrieron del trabajo, ese día que te corrieron en la noche, ni existe la realidad del despido. ¿Sí? Entonces, el día y la noche son mentes. ¿Sí? La mente del día le llamamos mente burda y la mente de la noche es mente sutil. Y si te digo, te mueres, abandonas mente burda y mente sutil y aparece mente muy sutil. Vale. Que esa es la del continuo, vida tras vida. O sea, lo que trasciende, lo que va más allá de la vida y la muerte que conocemos ordinario es la mente muy sutil. ¿En un pensamiento, en un espíritu o como...? Es una mente. Sí, vale. Es una mente. Sí. Hablábamos también antes, poníamos un ejemplo de los diferentes niveles del ser.
Sí. Hablábamos del ser humano, hablábamos también, que creo que era el nivel 1, ahora lo repasamos, el -1, creo que era como el mundo animal. Sí, sí, sí. Me ponías el ejemplo de mi perro, de Sí, cómo hay claro. una persona dentro de ella. Claro. Si podemos profundizar en ello, de los diferentes Sí, niveles que claro, hay. mira, vuelvo a retomar esta parte del sueño porque Sí. creo que lo podemos conectar muy bien. Perfecto. Entonces es lo que sueñas en la noche desaparece al despertar. Sí. Y lo que vives en el día desaparece en la noche al dormir. Sí. Entonces la realidad del día se disuelve en la realidad de la noche. Uh-huh. Y la realidad del sueño de la noche se disuelve al despertar y aparece la del día. Estas mentes le decimos mentes temporales. Vale. Porque aparecen y desaparecen. Y luego aparece la mente muy sutil. Y la mente muy sutil se puede alcanzar de 3 formas: al morir, en meditaciones muy elevadas o en estados de sueño muy profundos. ¿Sí? Vale. La mente muy sutil. Entonces, esta mente muy sutil es tu verdadera esencia, es tu yo, ¿verdad? Uh-huh. Algunos le llamarán espíritu, ¿sí? Pero ese es el continuo. Y como es continuo, no tiene fin, ¿sí? Vale. No tiene fin. Entonces, aparece a través, manifiesto, a través, naces, ¿verdad? Y cuando naces, esa mente muy sutil viene del bardo. Del bardo. El bardo. ¿Qué es el bardo? El bardo es la etapa intermedia entre morir y renacer. Vale. Y a eso se le llama bardo. Vale. Entonces tú vienes y hay varios niveles del bardo. Entonces tú vienes en el bardo y vas a ver a una pareja haciendo el amor. Y si por ley de karma y de conexiones, de acciones de vidas previas, hay una conexión entre ustedes y esa pareja, tú entras, tu conciencia o mente muy sutil entra en ese óvulo fecundado. Uh-huh. Y ahí aparece la vida, como la conocemos de manera ordinaria. Uh-huh. Naces, ¿verdad? Y desde que tú naces, aparece la mente ya contaminada, ¿sí? Contaminada con los 5 agregados. ¿Qué son? El agregado del cuerpo físico o apariencia física, Vale. ¿sí? El agregado de belleza o Contaminado con belleza. la belleza, el agregado de los bienes materiales, Uh-huh. el agregado de conocimientos y habilidades y el agregado de la reputación. ¿Sí? Vale. Ya entras al cuerpo y a la célula ya fecundada y entonces empieza la mente burda, inmediatamente empieza a manifestarse en las conciencias, ¿verdad? Uh-huh. Burda, sutil y muy sutil. La muy sutil es tu continuo, entonces aparecen las otras 2. Nace el bebé y llega a la escuela y le dicen, estás muy feo. Entonces, como ya hay una identidad contaminada con la apariencia física, ¿qué va a pasar si me dicen en la escuela que soy el feo? Más todavía, ¿no? Pero porque yo me identifico con el cuerpo. Claro. Si yo no tuviera una identificación del yo con el cuerpo. Si estuvieras en la etapa, si fueras consciente de la sutil, no te afectaría. Si tuvieras conciencia que ese cuerpo es algo temporal, que lo vas a dejar, pues ¿por qué me identificaría con él como yo si eventualmente lo voy a volver a dejar? Sí. ¿Verdad? Entonces, que me digan que soy bello o que me digan que soy feo, no debería de tener mayor relevancia, puesto que no soy eso. Uh-huh. Puesto que esto es solo algo temporal que dejo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, aparecen las 3 perturbaciones mentales en esa etapa, desde un inicio, que es apego, odio, ignorancia. O sea, la mente, dentro de todas esas 84,000 perturbaciones que hablábamos, se concentran en 3 venenos mentales raíz, que es apego, odio e ignorancia. Y son las causales de casi todo el sufrimiento. Uh-huh. ¿Sí? Sufrimos el apego por lo que queremos que no podemos tener o lo que ya tenemos que hemos perdido. Uh-huh. Sufrimiento por odio,
Pues porque o llega a nuestra vida lo que no queremos, ¿verdad? Lo que no nos gusta, lo que nos disgusta y aparece la mente de odio, ¿sí? E ignorancia porque desconocemos cómo son realmente las cosas, ¿sí? Y cuando hablamos de la ignorancia, de que desconocemos las cosas, desconocemos dos fundamentos. Que todo tiene interconexión, ¿sí? O sea, si yo traigo un platillo para ti, puede ser muy bueno, pero para mí es completamente malo. Vale. ¿Sí? Tu mamá, para un hijo, la percepción de la mamá es muy buena, que es una madre muy encantadora y muy consentidora, y para el otro hijo es una mamá muy dura y exigente. ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? Entonces, esa ignorancia, falta de sabiduría, dice que pensamos que todo no tiene interconexión conmigo y que las cosas que aparecen por su propio lado, en no dependencia de mí. Por eso hablamos de que ignoramos que todo tiene una interconexión. ¿Sí? Entonces, la mamá es la misma, pero es percibida a través de los hijos de manera diferente porque cada hijo tiene una mente diferente y por lo tanto la misma madre es percibida como tres versiones distintas. Entonces es esa interconexión. La segunda falla es, aparte de la interconexión, es el tiempo, o sea, la impermanencia del tiempo, de las cosas, ¿sí? Si mi mamá me hizo un daño cuando yo era niño, pensamos que es una persona mala y mi situación ya no, mi mente ya no cambia. O sea, no percibe que eso que me lo hizo en un ataque de una perturbación mental, pero que ella, con el tiempo, ha cambiado y ahora es hasta una monja budista. Y es muy buena. Pero en mi mente se queda la figura y la imagen y pensamos que la otra persona así es de manera permanente. Entonces tenemos esas dos fallas en la percepción de la realidad, que todo es independiente a mí, que tiene forma, apariencia y causal por su propio lado, y dos, que lo que ya percibí de la persona, ella ya no va a cambiar, o que de las circunstancias ya no va a cambiar. Entonces, pues dejaste al ex hace 10 años y en tu mente la versión congelada del ex sigue siendo la misma. Resulta que se casó y ahora es el mejor papá o la mejor mamá y dices, no lo puedo creer porque él es así. Al rato va a salir la verdadera versión. Y no, capaz de que nunca sale porque la persona se queda con una imagen congelada de lo otro. Y entonces tenemos que entender que momento a momento todos estamos cambiando. Por lo que la percepción que tenía de ti de hace un año ya no debería ser la misma percepción hoy porque mi mente ha cambiado y la de la otra persona también. Los dos estamos cambiando momento a momento. En esos cambios que son cíclicos. En esos cambios continuos. Que viene la resucitación, ¿no? ¿Cómo eliges tú el nivel? ¿Llegas a elegir el nivel si eres humano, si eres perro, si eres planta, si eres objeto o cómo va? Bueno, entonces tú renaces como humano, aparecen estas 5 agregados del yo, que es donde estamos fastidiados toda la humanidad. Mi apariencia física, mi juventud y vitalidad, mis habilidades y conocimientos, mi reputación y mis bienes materiales. ¿Qué está sucediendo? Toda la humanidad está en la búsqueda de estos 5 agregados. Físicamente quiero verme mejor, por eso todo el mundo haciendo 1000 cambios para mejorar el físico. No quiero perder la juventud, por eso todo el mundo tratando de revertir la juventud. Me identifico con mis conocimientos y habilidades, ¿verdad? Mi reputación o mis bienes materiales. Entonces, en el budismo decimos, si tú basas tu confianza en estos 5 agregados, lamento decirte que estás sembrando las bases de tu sufrimiento, porque estos 5 agregados cambiarán.
Tu riqueza se puede ir en cualquier instante, por lo que si tu confianza en ti mismo, basado en la riqueza y mañana pierdes todo, entonces ese yo que tenía una base de designación basado en la riqueza, me mueve en el tapete y ya no hay riqueza. Entonces ya no me percibo como rico, ya no tengo la riqueza con la cual basar mi confianza. O la reputación. Oye, era el más popular en redes sociales y ahora mi cuenta baja en número de seguidores de manera abismal. Entonces mi reputación se ha ido. ¿Sí? O sacan algo que atente contra mi reputación y ahora resulta que soy de lo peor ante la sociedad y toda mi buena reputación se fue y cambia. Incluso hasta un estado, ¿no? O sea, hay gente que le da pena decir soy divorciado. O sea, porque nos hemos identificado de manera equivocada con estos agregados del bien, de la reputación, de la juventud y vitalidad y de los conocimientos y habilidades. Oye, eras el más habilidoso para programar, pero resulta que lo que tú sabías programar ahora ya quedó obsoleto y ahora la inteligencia artificial programa en automático con instrucciones. Voy a poner un ejemplo así drástico. Pues esa confianza de mis habilidades ahora resulta que el software las puede replicar y hasta de manera más rápida. Entonces, esa es la falla de basar nuestra yo y nuestra confianza en los agregados. Que en cualquier momento estos agregados pueden cambiar, ¿verdad? Y el de la juventud y vitalidad, bueno, pues ese peor, ¿no? O sea, es lo único seguro es que nuestro cuerpo va a merecer y vamos a envejecer. Contracorriente. Va contracorriente y así sucesivamente. Y la belleza, pues también, o sea, se va a ir con el tiempo. Entonces, el sufrimiento viene de crear este yo a través de los agregados. Por eso es tan importante hoy en las redes sociales aparentar este yo basado en estos agregados. Y expongo en las redes mis títulos, mis logros, mi vida feliz, mi relación de pareja, mi estatus, o sea, mis casas, mis coches, mis relojes, o sea, mis posesiones. O sea, las redes sociales han traído el escaparate perfecto para exponer estos 5 agregados del yo que lamentablemente entre más me identifique con ellos, estoy depositando mi estabilidad y mi felicidad en, pues ahora sí que sujeta de alfileres de estas 5 agregados del yo. Entonces, así vivimos nuestra vida, morimos, ¿verdad? Y en el budismo decimos que hay 6 reinos donde puedes volver a renacer si no alcanzas la iluminación. Entonces, en muchas de estas culturas se habla del paraíso, y la tierra pura, y la tierra santa, y eso no es más que un estado mental que se logra a través de alcanzar la iluminación. ¿Sí? Vale. Si no alcanzo la iluminación, estoy condenado a renacer en cualquiera de estos 6 reinos. Hoy nos encontramos en el número 4, que es el reino humano, que es muy afortunado. Vale. Pero abajo está el reino animal, el reino de los espíritus ávidos y el reino de los infiernos. Y arriba de nosotros está el reino de los semidioses y dioses. Entonces, en total, según el budismo, hablamos de estos 6 niveles donde puedo llegar a renacer. ¿De qué depende? Depende de mi desarrollo espiritual, de mi karma, de buenas o malas acciones, lo que me toca renacer en mis siguientes vidas. Lauro, ¿cómo identificamos esos 6 reinos para poder ir a uno u otro? Sí, mira, la dependencia, son muchas causas y condiciones muy complejas, pero principalmente tiene que ver con 2 características fundamentales. El renacimiento en reinos inferiores tiene que ver con la práctica de la ética o moralidad. ¿Sí? Cuando vemos en el mundo, ¿verdad? Asesinos, torturadores, secuestradores, etcétera, que van totalmente en contra de las leyes de la ética y la moralidad. Se dice que se están creando causas y condiciones para recaer en los reinos inferiores. ¿Sí? Y caes en esos reinos y esos reinos son de sufrimiento.
Si nos vamos al mundo animal, es un reino en donde, imagínate, y creo que lo puedes ver, basta observar un poco el reino animal para darnos cuenta del grado de sufrimiento, ¿no? Cómo los animalitos salen a conseguir alimento con temor a ser devorados. ¿Sí? Salen y lo ves en todo el reino, ¿no? Salen con mucho temor. Entonces es una mente de mucho sufrimiento en donde todo el tiempo están. Claro que hoy tenemos mascotas y algunas de ellas medias domesticadas que han disfrutado. ¿Y a qué se debe? Bueno, cometieron malas acciones éticas, pero practicaron la generosidad. Entonces se combinan estas dos causas. Entonces les toca renacer como animales en una familia que los acoge, una familia y que les da todo. Y no se tienen que preocupar. La práctica de la generosidad es la familia donde caen y con los recursos que les son proporcionados, pero la falta de la ética es lo que hace que caigan en el reino animal. Te tengo que hacer una pregunta sobre el renacer en un animal, porque luego los animales, no sé si tú tienes perro, pero mi perro es amor, puro amor. Claro. Se supone que vinieron de una mala praxis, llegan al mundo animal y después de esta vida animal, yo no veo a mi perro que baje de niveles después de su vida. Ese espíritu... ¿Cuánto tiempo va a durar ahí? Sí. Igual. Lo que determinará al morir en qué reino cae, y por eso es muy importante. Si tú me preguntas, ¿qué es lo más importante en tu vida? Sí. Yo diría, el camino a la iluminación debería ser tu meta última siempre y en todo momento. Y la segunda más importante es el estado mental que voy a experimentar antes de morir. ¿Ok? Al morir, por eso yo voy en contra de sedar a los animales y todo esto, porque tienen que experimentar el karma, ¿verdad? De lo que les toca, de lo que les toca experimentar y vivir. Vale. Entonces, enfermedades muy duras en seres humanos y en animales tienen una base de depuración de karma. Deben ser vividas. Deben ser vividas porque al momento de estar experimentando, estás pagando todo el sufrimiento que causaste a otros seres en vidas previas o en esa misma vida. Entonces, es como que estás pagando un precio. Exacto. Entonces estás pues pagando, es más bien como causaste y de manera inconsciente causas y condiciones para experimentar eso. Bien. Y en el momento de la muerte es muy importante porque si en ese momento de morir, que es la mente muy sutil, abandona el cuerpo, y ahí eso es la declaratoria de muerte. La mente muy sutil, que es la que mantiene el sostén de la vida, se desconecta del cuerpo físico, ahí sucede la muerte. ¿Qué estado mental había en ese momento? Si el estado mental era apacible, brotarán semillas de buen karma que te llevarán a un renacimiento afortunado. A nuevos niveles. Que puede ser, si eres animal, puede ser que te lleve al mundo animal, pero si el estado mental con el que te mueres es muy alterado, de mucho miedo, de mucho temor, incentiva a que karma negativo prolifere y te lleve a niveles más bajos. Vale. ¿Sí? Entonces, el estado de la muerte es sumamente importante. El estado, digamos que si lo pudiéramos ver por grados, es el objetivo de tu vida debe ser siempre alcanzar la iluminación. El segundo nivel de importancia es tener paz mental al momento de morir, porque dependerá de ese estado mental el karma que prolifere. Y 3 sería purificar karma. Y 4 sería sembrar buenas semillas, o sea, acciones virtuosas. ¿Sí? Entonces, y la 4 sería solicitar bendiciones a los seres sagrados, seres iluminados. O sea, digamos que esas 5 podrían ser
los grados de importancia y relevancia. ¿Puedes pasar de un nivel y saltar de 3 niveles al nivel que habías dicho como semidios y Dios? Semidios y Dios, los grados superiores como semidios y Dios son grados de haber cultivado muchas virtudes en una vida humana. Y son las que te llevan a esos estados. Una vida ideal. Es una vida ideal, pero no estás al 100% liberado. O sea, todavía se experimentan algunas perturbaciones, como por ejemplo un poco de envidia. Por ejemplo, el mundo de los semidioses envidia un poco a los de los dioses. ¿Sí? Vale. Disfrutan de mucho placer mentalmente, pero no están totalmente liberados, porque una vez que ese buen karma se extingue, pueden volver a renacer otra vez como humanos. Entonces, Buda lo que propone es que salgas y rompas con todos esos renacimientos cíclicos, y a esos 6 reinos y a este renacimiento continuo le llamó el ciclo del samsara. ¿Sí? ¿Ciclo de samsara? ¿Qué es el ciclo de samsara? Pues el ciclo se refería porque naces, creces, vives, mueres, renaces. ¿Sí? Naces, creces, naces. Y a eso le llamó ciclo. Sí. Y samsara es el mundo del sufrimiento de estos 6 reinos, donde su característica es que en la mente hay perturbación. Vale. Muy perturbados en los niveles inferiores, un poquito menos perturbados en los niveles superiores, pero no completamente libres de perturbaciones. Entonces Buda propone el mecanismo para salir de estos ciclos de renacimiento y muerte continuos, la iluminación. ¿Cómo se logra la iluminación? A través de estas 21 meditaciones, de estas 6 virtudes, en donde el objetivo es limpiar y purificar la mente hasta alcanzar estados de amor y compasión por los demás muy elevados. ¿Sí? Y una vez que alcanzas esos estados de compasión, amor elevados por todos los seres, aparecerá la vacuidad, que es la verdad última de las cosas, que es una de las enseñanzas más rebuscadas y profundas que se requieren cursos completos, años completos dedicados a la vacuidad. Pero en resumen, la vacuidad se podría decir que hace que comprendamos, ¿verdad?, que todo es, que nada existe por su propio lado, sino que todo existe en correlación a mi mente. Vale, ¿qué piensas tú sobre si lo creo, lo creo? Si lo creo, lo creo. Sí, claro, por supuesto. O sea, todo lo que hoy vemos en el mundo físico, primero fue creado en la mente. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema. Entonces, la mente, a través de la imaginación, fue creando cosas. Una pregunta muy interesante, ¿qué es la mente? Pues la mente es algo que no tiene color, forma, aroma, masa en general, y su función es percibir y conocer objetos. Percibir y conocer objetos. O sea, ¿la mente es lo que transforma lo inmaterial en lo material? Sí, claro. El mundo material existe debido a la mente. ¿Se define como una energía? Se podría definir como, la mente se podría definir como energía. Sí, lo pudiéramos decir que tiene una cierta energía. ¿Cómo funciona la mente? Bueno, la mente, como dijimos, no tiene forma, tamaño, color, sí, ¿verdad? Su función es percibir y conocer objetos. ¿A través de qué? Bueno, tenemos 9 puertas, ¿verdad? Y tenemos 5 sentidos. Entonces, los sentidos son los que logran hacer que la mente perciba y conozca objetos. ¿Y cuáles son esas 9 puertas? Bueno, tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, la boca, los oídos y los orificios inferiores. Y esas son 9 puertas hacia el cuerpo. ¿Sí? Y esas 9 puertas, por ahí se conectan los sentidos, y esos sentidos se conectan a través de aires internos. Tenemos aires que circulan, o canales de energía, o prana, a través de los canales de energía circulan y llegan a la mente. Y la mente es la creadora de todo. ¿Sí? Y entonces tenemos canales
primarios y canales secundarios. Y esos canales primarios y secundarios son 72 canales totales que conectan al cuerpo físico con la mente. ¿Sí? Y la mente circula a través de esos canales. ¿Sí? Vale. Entonces, mi voz ahorita en esta conferencia es mi mente manifiesta a través de aires internos sutiles, conecta con el cuerpo físico y las cuerdas vocales, y todo lo que está procesando mi mente logra salir a través de estos músculos, pero que están movidos por los aires internos. Conforme vamos envejeciendo, esos aires internos se van debilitando hasta que se disuelven al momento de la muerte. ¿Sí? Es por eso que cada vez que vamos envejeciendo, el cuerpo pesa más, porque los aires son los que sostienen al cuerpo. Ese aire vital es el que da sostén al cuerpo, y en el envejecimiento se van debilitando esos aires internos, y por eso nuestro cuerpo, aunque pesa menos, a nuestra mente le pesa más moverlo. Sí. Y finalmente, en el momento de la muerte, todos esos aires se diluyen, salen y se van. ¿Sí? ¿Cómo identificamos a un ser de luz? ¿Cómo identificamos un ser de luz? Por ahora decimos que debido a que nuestra mente se encuentra todavía no purificada, no podemos ver a los seres sagrados. Pero en el pasado, meditadores y discípulos muy puros logran percibir a los seres sagrados. Incluso se hablaba de que en el pasado, debido a estos seres de buen corazón y más nobles, tenían los practicantes puros tenían poderes sobrenaturales que hoy ya no podemos ver porque el mundo está más y más contaminado cada vez. De hecho, Buda hablaba que debido a la contaminación de la mente, el mundo experimentaría las 5 contaminaciones. Y hoy, 2600 años después, esas palabras tienen todo el sentido. Es la contaminación del aire. Si salimos ahorita aquí en Monterrey, vamos a ver una gran masa de smog. La contaminación del agua, la contaminación de los alimentos, la contaminación de las actividades y la contaminación de los disfrutes. Vivimos en un mundo contaminado porque la mente está contaminada. ¿Sí? Y no vamos a cambiar la contaminación si la mente no se purifica. ¿Sí? ¿De dónde viene este smog? Es de nuestro deseo incontrolado, que no sacia con nada y que tiene al mundo fabricando miles y miles de cosas, ¿verdad? Que no necesitamos tanto. Sí. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de paz antes de morir? Sin duda tiene que ser a través del camino de la meditación, de la enseñanza, de la sabiduría. O sea, tenemos que recibir enseñanzas de sabiduría, leerlas, contemplarlas y meditar en ellas. ¿Sí? Vale. Y la sabiduría es la que va dando esa paz, ¿sí? Porque vas comprendiendo la realidad de los fenómenos, de las cosas, y eso da mucha tranquilidad. Y eso es lo que te permite llegar a estados de paz cada vez mayores. Por otro lado, nosotros, sobre todo en el mundo budista, sabemos que tener estados apacibles, los grandes maestros decían, no hay mejor virtud que la paciencia y peor defecto que el enojo. Y tenían un vínculo entre paciencia y enojo, porque cuando el karma negativo surge y te enojas, es como fertilizante para que karma negativo acumulado salga cada vez, se manifieste. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cada vez que tú te enojas, se pierden fichas positivas o méritos, le llamamos en el budismo. Vale. Y cuando tú practicas la paciencia, lo que haces es que
semillas o fichas virtuosas proliferen. Entonces hay una gran correlación entre paciencia y enojo, como dos, o sea, como la cara del bien y el mal. Entonces, y lo podemos comprobar, ¿no? O sea, sales, te enojas y te sucede otra cosa. Te sigues enojando y terminas diciendo qué mal la racha tuve el día. Pero jamás nos hemos cuestionado que es porque fue como poner fuego y seguirle metiendo leña. ¿Sí? Entonces, cuando en el budismo decimos ya se presentó el mal karma y está la situación de sufrimiento adversa, lo mejor para que no sigan surgiendo más acciones kármicas negativas es cultivar una mente paciente. Bien. Entonces, si tú metes ahí una mente pacífica y paciente, es como haberle echado agua al fuego y entonces solo se va a presentar ese fuego, se acaba y pasa lo más rápido, la paciencia. Entonces, pues te hace muy consciente de la importancia de por qué ser paciente y te hace muy consciente de las consecuencias tan desagradables que tiene el enojo. Y no significa que ya no te enojes y que no significa que ahora todo es paciencia, pero eliges más las batallas, ¿no? Entonces, pues sabes y te esfuerzas, ahí viene el esfuerzo de cada vez más practicar y cultivar estados apacibles, ¿no? Entonces, las 5 contaminaciones que tú estabas comentando, ¿se solucionan desde la educación? Las 5 contaminaciones se solucionan. En el estado en el que estamos ahora, para revertirlo, ¿cómo deberíamos empezar? A nivel sociedad. A nivel sociedad, tendríamos que comprender, porque creo que no terminamos la enseñanza de la felicidad, pero decíamos si una fuente de felicidad no puede ser causa de sufrimiento. Sí. Entonces, cuando vimos pareja, dinero, comida, viajes, ropa, etcétera, todo en sí, parece que todo donde hemos depositado nuestra felicidad no es la causa verdadera de felicidad. Entonces, cuando le preguntan a Buda si todo esto no es una causa verdadera de felicidad, entonces, ¿qué lo es? Y Buda responde, la única fuente verdadera de felicidad es paz. Paz interior que surge de tener paz mental. Y le preguntan, ¿y cómo conseguimos paz mental? Dice, con sabiduría y con compasión. Porque la compasión por los demás no te va a hacer que cometas malas acciones a los demás. Por lo tanto, tu mente y tu conciencia están tranquilos porque no estás dañando a nadie. Y la sabiduría, porque comprende cómo es todo en realidad, la verdad de las cosas. Entonces, sabiduría y compasión, de hecho, por eso en la meditación siempre se utilizan así las manos, porque esta es la compasión, pero está envuelta sobre la sabiduría. Y este es el esquema en el que se medita. Entonces decimos, las 2 alas de un ave que puede volar. La ala de la sabiduría y la ala de la compasión. Y son siempre requeridas. O sea, si por compasión un adicto te pide dinero, la sabiduría dice no, porque lo va a usar para drogarse. ¿Sí? Si por compasión un hijo te dice, papá, ayúdame, y sabes que le estás dañando porque no lo estás haciendo que se transforme, mejore, sirva, cambie, pues la sabiduría es la que tiene que salir. La compasión te va a ganar, pero la sabiduría tiene que decir qué es lo que mejor le beneficia al otro. ¿Qué libros has leído tú que han sido los más relevantes? Pues mira, en este camino, bueno, qué buena pregunta, porque he leído muchos libros, pero una vez que caí con las enseñanzas budistas, honestamente ya no me llama la atención casi nada, más que no sea budismo. Porque se queda muy en la superficie, ¿no? Se queda muy en la superficie. Y más bien, y no te daría tiempo. Uno de estos libros budistas, llevarlos a la enseñanza como debe ser, puede tardar entre 1 y 2 años. Y en la tradición que yo sigo son 22 libros. O sea, eso implicaría que son cerca de 40 años de estudio. Solo estudiarlos.
Vale. Si yo empezaría, hay 3 que yo recomendaría base. Uh-huh. Uno se llama Cómo transformar tu vida, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. El otro es Cómo solucionar nuestros problemas, también del mismo autor. El tercero sería Budismo moderno. Si le queremos seguir, sumaría 8 pasos hacia la felicidad. Y otro de mis favoritos sería Cómo comprender la mente. ¿Cómo comprender la mente? El Cómo comprender la mente es más denso el texto, pero es literal el instructivo de cómo funciona nuestra mente. El manual de instrucciones, ¿no? El manual de instrucciones nuestro. Entonces sí me enfocaría a en algún punto comprenderlo. Es muy denso. Uh-huh. Y básicamente habla de los 51 factores de la mente. La mente tiene factores. Entonces tiene algunos virtuosos y otros perjudiciales o perturbados. Y estos factores son los que están percibiendo toda la realidad del mundo. Entonces nos permite identificar los malos, ¿verdad? Pero también cultivar los buenos, o sea, el beneficio de los buenos. Y ahí puedes entender todos los factores. Y hay factores mentales neutros que tú les puedes dar una connotación o virtuosa o perjudicial, dependiendo de cómo lo uses. Uh-huh. Lauro, muchísimas gracias por este ratito, porque creo que ha sido una clase magistral. Para terminar, ¿algo que te gustaría agregar? No, pues solo, pues yo creo que estamos en épocas y momentos de vida donde es muy importante cuestionarnos cuál es el sentido de mi vida. Yo siempre me tardé mucho tiempo en llegar a él y mi conclusión hoy, mañana y siempre será: quiero alcanzar la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es un estado mental de gran gozo, ¿verdad? Que percibe la verdad como es. ¿Sí? La verdad de los fenómenos como realmente son. Por ahora los percibimos totalmente distorsionados a través de nuestros... Es como si nos pusiéramos unos lentes empañosos del karma que hemos acumulado y vamos viendo afuera un mundo totalmente distorsionado. Pues lo lograrás, ya verás. Muchísimas gracias. Gracias.